muchachos, espero continúen muy bien. Este video es para resolver los ejercicios que habían quedado planteados en el video anterior para que no haya dudas al respecto de cómo solucionar los ejercicios planteados anteriormente. Bueno, entonces el primer ejercicio que habíamos planteado, ¿no? Era la ecuación diferencial dada por y por x más 1 de x más x por x por y más 1 por dy igual a 0, ¿no? Esta era nuestra ecuación diferencial. Si nosotros sacamos para esta ecuación diferencial quién es m de xy, encontramos que el m de xy es y por x más 1 y el n de xy es x por y más 1. De tal manera que cuando nosotros sacamos la derivada parcial de m respecto a y, entonces observando nuestra m, tenemos que la derivada respecto a y va a estar dada por x más 1. Y la derivada parcial de n respecto a x, observando quién es n, vemos que la derivada respecto a x va a ser igual a y más 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta. Como no es exacta, vamos a intentar hallar el factor integrante, ¿no? Y lo vamos a hacer por el tercer caso en especial. ¿Listo? A ver si nos funciona el tercer caso. Bueno, entonces recordemos que la formulita para sacar el factor integrante del tercer caso es la derivada de m respecto a n menos, respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x va a ser igual a n por g de x, el g de x es lo que queremos hallar, menos m por h de y, que también es la función que queremos hallar, ¿no? Para poder hallar el factor integral. Bueno, entonces como estamos trabajando aquí, vemos que tenemos que escribir quién es la derivada de m respecto a y, que en nuestro caso sería x más 1, menos de la fórmula, ¿no? La derivada de n respecto a x. Como la derivada de n respecto a x es y más 1, con el menos de la fórmula nos quedaría menos y menos 1. ¿Listo? Entonces esto tiene que ser igual a n, que en nuestro caso es x por y más 1, por g de x, que es una de las funciones que queremos hallar, menos el m, que m es y por x más 1 por h de y. ¿Listo? Entonces nuestra tarea es hallar g de x y h de y para que se cumpla esta igualdad. Pero entonces, en este lado izquierdo, vamos a realizar las operaciones. Nos quedaría que 1 menos 1 se cancela y por lo tanto el resultado solo sería x menos y. ¿Listo? Y esto debe ser igual a x por y más 1
Aquí recuerden, queremos hallar quién es nuestra g de x menos y por x más 1 y por aquí queremos hallar nuestra h de y. Bueno, muchachos, entonces fíjense, nosotros queremos que la parte derecha sea igual a la parte izquierda y en la parte izquierda tenemos x menos y. ¿Listo? Entonces, para empezar, con esa g de x que vamos a escribir en el primer rectángulo, lo ideal sería, primero que todo, eliminar esta x que tenemos acá. ¿Cómo eliminamos esa x? Similar al ejemplo que les resolví en el video anterior, pues vamos a dividir entre x. ¿Listo? Como observamos que en el lado izquierdo tenemos menos y aquí tenemos una y positiva, pues entonces vamos a multiplicar esto por menos 1. ¿Listo? Para que nos quede menos y. ¿Listo? Bueno, ahora, en este segundo rectángulo queremos primero que todo eliminar la y que tenemos aquí. ¿Cómo la vamos a eliminar? Vamos a dividir entre y. ¿Listo? Ahora, como este menos que tenemos aquí haría que esta x nos quede en menos x, pero en el lado izquierdo nosotros la x la tenemos positiva, entonces también vamos a multiplicar por menos 1. Si nosotros hiciéramos eso, entonces comprobemos que en el lado derecho tenemos x menos y. A ver, primero que todo, tendríamos que la x que tenemos aquí dividido entre x se cancelaría. Este menos haría que el paréntesis se me quede convertido en menos y menos 1, ¿no? Menos y menos 1. ¿Listo? Ahora, en esta segunda parte vamos a tener que y dividido y se va a cancelar. ¿Listo? Este menos de aquí con el menos que le pusimos a nuestro h de y se va a convertir en menos por menos más. Por lo tanto, nos quedaría x más 1. ¿Listo? Es decir, escribiéndolo aquí, tendríamos x menos y verificando sería igual a la x con la x se cancela y nos quedaría menos y más 1 entre paréntesis. Aquí nos quedaría menos, la y con la y se cancela y el menos que acabo de escribir con el menos del 1 sobre y me convierte en un más x más 1. Y verificando nos queda x menos y es igual a menos y menos 1 más x más 1. Entonces corroboremos, menos 1 más 1 se cancela y quedaría x menos y, lo cual, pues esto que acabo de hacer aquí en estos dos renglones era simplemente la prueba de que el g de x y el h de y que he tomado sí me funciona. ¿Listo? Entonces, efectivamente podemos decir aquí que nuestro g de x es menos 1 sobre x y nuestro h de y es menos 1 sobre y. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya tenemos quién es g de x y h de y, entonces vamos a encontrar u y vamos a encontrar v. Entonces recuerden que u es Euler a la integral de menos 1 sobre x de x
y que V sería igual a Euler a la integral del h, que en este caso es menos 1 sobre y por dy. ¿Listo? De aquí concluimos que nuestra U es Euler a la menos logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x, ¿no? Euler a la menos logaritmo natural, pasaría el Euler para abajo para que el exponente nos quede positivo, y Euler a la logaritmo natural de x se convierte en x, se cancela el logaritmo natural con la exponencial. Lo mismo acá, ¿no? ¿Qué nos queda? Euler a la menos logaritmo natural de y pasándolo para abajo quedaría 1 sobre Euler a la logaritmo natural de y, pero logaritmo natural de y, pues Euler a la logaritmo natural de y sería y. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces con esto concluimos que nuestro factor integrante mu de xy es u por b. ¿Qué sería en este caso? U por b. U es 1 sobre x, b es 1 sobre y, por lo tanto u por b sería 1 sobre x por y, ¿no? Bueno, este es nuestro factor integrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como ya encontramos nuestro factor integrante, es este, entonces la ecuación diferencial original la vamos a multiplicar por el factor integrante. ¿Listo? Bueno, entonces esta de aquí es nuestra ecuación diferencial original. Vamos a multiplicarla por el factor integrante 1 sobre xy. ¿Listo? Vamos a hacer eso a continuación. Bueno. Bueno, chicos, entonces teníamos y por x más 1 por dx más x por y más 1 por dy igual a 0. Nuestro factor integrante mu de xy era igual a 1 sobre xy. Entonces vamos a multiplicar la ecuación diferencial por 1 sobre xy. ¿Listo? Si hacemos esto, entonces, y antes voy a hacer la distributiva con la y y la x para que observen bien la operación, ¿no? Entonces me queda yx más y por dx, todavía no he multiplicado por el factor integrante, xy más x por dy. No apliqué la distributiva con la x y la y. Y ahora sí multiplicamos por el factor integrante, que es 1 sobre xy. Si yo divido yx sobre xy, me queda 1 más y dividido xy, me quedaría 1 sobre x por dx más xy dividido xy, me queda 1 más x sobre xy, es 1 sobre y por dy igual a 0. ¿Listo? Si sacamos aquí, nuestro m de xy sería igual a 1 más 1 sobre x, ¿no? Y nuestro n de xy sería 1 más 1 sobre y. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos la m y tenemos la n, entonces podemos sacar
las derivadas parciales. La derivada parcial de m respecto a y sería igual a ¿quién? Entonces, si derivamos m respecto a y, como observamos, m no tiene y, por lo tanto, la derivada sería 0. Y la derivada parcial de n respecto a x, como n no tiene x, su derivada parcial también sería 0. Como las dos derivadas parciales están dando igual, entonces podemos decir que esta ecuación diferencial que estamos trabajando ahora ya es una ecuación diferencial exacta. Entonces, por ser una ecuación diferencial exacta, ya podemos asegurar que existe f de xy igual a constante, tal que la derivada parcial de f respecto a x es igual a m. M en este caso es 1 más 1 sobre x. ¿Listo? Separando las variables aquí, entonces me quedaría que f de xy es igual a la integral de 1 más 1 sobre x respecto a x, ¿no? ¿Y esto qué sería? Esto nos diría que f de xy es igual a la integral de 1 sería x más la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x, más la constante, pero la constante en este caso sería una función que depende de la variable y. Además, por ser una ecuación diferencial exacta, también podemos asegurar que la derivada de f respecto a y es igual a n. Y n para nuestro caso es 1 más 1 sobre y. Entonces, como yo estoy diciendo que f es esto que tenemos acá, entonces quiero sacar la derivada de f respecto a y. ¿Quién sería la derivada de f respecto a y? Entonces, la derivada de f respecto a y, como los dos primeros términos no dependen de y, sería 0. Y solo nos quedaría que la derivada de f respecto a y es phi' de y. Y esa derivada de f respecto a y, según lo que tenemos aquí, tiene que ser igual a 1 más 1 sobre y. Por lo tanto, integrando respecto a y, nos quedaría que phi de y es igual a la integral de 1 más 1 sobre y por dy. Por lo tanto, phi de y es igual a la integral de 1, sería y más la integral de 1 sobre y, que es logaritmo natural de y, más una constante de integración. Eso es nuestro phi de y. Ahora, retomando f de x, yo había dicho que f de x, y es igual a x más logaritmo natural de x más phi de y, pero phi de y resultó ser y más logaritmo natural de y más la constante k, y eso tiene que ser igual a una constante como se había dicho anteriormente. ¿Listo? Ahora bien, por propiedades de logaritmos, como tengo aquí logaritmo natural de x y aquí logaritmo natural de y se están sumando, entonces se puede decir que x más logaritmo natural de x por y más y
es igual a una constante, porque la constante K y la constante C, pues al operarse sigue siendo una constante, ¿no? Bueno, muchachos, esa sería la solución al primer ejercicio que se había dejado en el video anterior. Solo antes de continuar, esta es la solución ya, ¿no? Antes de continuar, quería comentarles una pequeña cosita acá. Cuando nosotros estábamos queriendo resolver la ecuación diferencial y queríamos hallar el factor integrante, entonces les recuerdo, nos había dado lo siguiente, nos había dado x menos y es igual a x por y más 1 por g de x menos y por x más 1 por h de y. Entonces, nótese que si yo aplico la distributiva para la x y para la y, nos había quedado xy más x por, digamos que aquí queríamos hallar el g de x, ¿no? Menos, y aplicando la distributiva para la y también, nos queda yx más y. Y aquí queríamos hallar h de y. Nótese que haciendo esto, si yo aquí simplemente realizo las operaciones, xy menos yx se anula. Y aquí queda x menos, ¿qué es este menos? El y de aquí. Es decir, que directamente me da que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Por lo tanto, podría asegurar que el g de x es 1 y que el h de y es 1, ¿no? Entonces, con eso tendría que, si yo tengo que g de x es 1 y que h de y es 1, entonces u sería Euler a la integral de g de x, que es 1 por dx, y v sería igual a Euler a la integral de h de y, que es 1 por dy. Es decir, que u me habría dado Euler a la integral de dx es x, y v me habría dado Euler a la y. Y el factor integrante sería mu de xy igual a la multiplicación de u por b, es decir, Euler a la x por Euler a la y. Por propiedades de exponenciales, como tengo la misma base, sumo los exponentes y nos quedaría que el factor integrante era Euler a la x más y. Que es muy diferente al factor integrante que había hallado, que era 1 sobre x más y. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No quiere decir que este factor integrante no funciona, este también va a funcionar, sino que la conclusión que les quiero dejar es que el factor integrante no es único. Cuando tengo una ecuación diferencial, puedo encontrar varios factores integrantes. Y ustedes deciden por cuál de los factores integrantes van a resolver la ecuación diferencial, cuál es el que van a usar para resolverla o para convertir la ecuación diferencial en exacta. ¿Listo? Entonces, si a alguien se le hubiese ocurrido este factor integrante, si alguien lo resolvió y se le ocurrió este factor integrante, seguramente también le habría dado la solución de la ecuación diferencial. Bueno, muchachos, este era el primer ejemplo. Entonces, vamos a resolver el segundo ejemplo que había quedado planteado en el video anterior. El segundo ejemplo estaba dado por
2x cuadrado, más Euler a la menos y de x más x al cubo más xy de y igual a 0. Bueno, entonces nuevamente lo primero que hacemos es sacar el m de xy, que en este caso sería 2x cuadrado más Euler a la menos y el n de xy sería x a la 3 más xy, ¿no? Sacamos la derivada parcial de m respecto a y nos da que es menos Euler a la menos y, ¿no? Y la derivada de n respecto a x, miramos n, entonces sería 3x cuadrado más y. Para nada es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Sin embargo, vamos a intentar hallar el factor integrante con la formulita, ¿no? Entonces, la formulita, se la repito acá, es derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x es igual a n por g de x menos m por h de y. ¿Listo? Vamos a hallar quién es g de x y quién es h de y. La derivada de m respecto a y nos ha dado menos Euler a la menos y menos la derivada de n respecto a x nos dio 3x cuadrado más y. Con el menos de la fórmula nos quedaría menos 3x al cuadrado menos y igual a n, que es x a la 3 más xy por g de x menos m, que nos dio 2x al cuadrado más Euler a la menos y por h de y. Listo. Entonces, ahora nuestra tarea es encontrar g de x y h de y. Entonces nos queda menos Euler a la menos y menos 3x al cuadrado menos y. En el primer paréntesis, si ustedes observan, podemos sacar un factor común que es la x, ¿no? Entonces nos queda, al dividir cada término entre x a la 3 dividido x nos queda x a la 2 más xy dividido x nos queda y. Queremos aquí, queremos hallar g de x menos, y si observan en el segundo paréntesis, pues no tenemos por ahora un factor común, entonces vamos a dejarlo igual por ahora. Por h de y. Bueno, h de y es lo que vamos a querer hallar, ¿no? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, si observan en el lado izquierdo, tenemos menos Euler a la menos y. Ese término menos Euler a la menos y ya está aquí, ¿no? Entonces, esto es positivo, ¿no? Ya tenemos el Euler a la menos y. Entonces, para que no se nos vaya a alterar ni el signo ni nada, entonces lo ideal es que aquí estemos multiplicando por un 1, porque ese Euler a la menos y ya me funciona, ¿no? Porque este menos de aquí con el más que tenemos acá se me quedan menos, que es el menos que tenemos en el lado izquierdo. Por lo tanto, por eso he decidido tomar el h de y por el momento en 1 a ver si me funciona.
Si nosotros tomamos el h de y como 1, entonces aquí me va a seguir quedando menos 2x al cuadrado. Y fíjense que en este lado izquierdo no tenemos menos 2x al cuadrado, sino que tenemos menos 3x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener el otro menos x al cuadrado? Pues con el otro término que tenemos acá. Entonces, para empezar, voy a querer eliminar esta x. ¿Cómo la elimino? Dividiendo entre x. Eso me eliminaría la x. Ahora, recuerden que yo tengo menos 2x al cuadrado. Necesito otro menos x al cuadrado. Como aquí ya hay un x al cuadrado, lo único que necesitaría es un menos. Entonces, por eso voy a multiplicar esto por menos 1. Si yo tomo ese g de x y ese h de y, voy a ver si me funciona. Solo voy a hacer la prueba. Entonces, me quedaría menos Euler a la menos y menos 3x al cuadrado menos y. La x se me cancela con la x y el menos me quedaría menos x al cuadrado más y. ¿Listo? Ese 1 que es el h de y pues no afecta en nada, entonces me quedaría menos 2x al cuadrado más Euler a la menos y. Verifiquemos que esto es igual a menos x al cuadrado menos y menos 2x al cuadrado menos Euler a la menos y. Que si realizamos operaciones efectivamente me da menos Euler a la menos y menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado menos y, que es efectivamente lo que nos debía dar, ¿no? Entonces, esta partecita corrobora que hemos hallado adecuadamente el g de x y el h de y. ¿Listo? Entonces, ¿quién es g de x? G de x es menos 1 sobre x. ¿Quién es el h de y? El h de y nos dio 1. Entonces, ¿quién es u? Recuerden que u es Euler a la integral de g, es decir, Euler a la integral de menos 1 sobre x por dx. Y v es Euler a la integral de h, es decir, a la integral de 1 respecto a y. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos concluir que u sería Euler a la menos logaritmo natural de x. ¿Listo? Que sería 1 sobre x. Como ya lo hemos desarrollado en ejercicios anteriores, por eso no lo vuelvo como a repetir. Y v, Euler a la integral de y, que sería Euler a la y. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que nuestro factor integrante mu de xy es u por b, es decir, es Euler a la y sobre x, ¿no? Si multiplicamos el u por este v, pues nos queda Euler a la y sobre x. Este es nuestro factor integrante. Euler a la y sobre x. Entonces, como ya hallamos el factor integrante, retomamos la ecuación diferencial y la multiplicamos por el factor integrante. Euler a la y sobre x, ¿no? Bueno, entonces vamos a resolver la ecuación diferencial multiplicando por ese factor integrante, ¿no? Entonces, retomemos la ecuación diferencial. 2x al cuadrado más Euler a la menos y por dx más x a la 3 más xy
por dy igual a 0. Y queremos multiplicar esto por mu de xy, que es Euler a la y sobre x. ¿Listo? Entonces multipliquemos por este factor integrante. Entonces observen que cuando multiplico 2x a la 2 por Euler a la y sobre x, se va a cancelar una x y nos va a quedar 2x por Euler a la y. ¿Listo? Ahora si multiplicamos Euler a la menos y por Euler a la y, entonces nos queda 1, ¿no? Porque quedaría Euler a la menos y más y es Euler a la 0 y Euler a la 0 es 1. Por lo tanto nos queda 1 y la x sigue quedando abajo. ¿Listo? De x más... Ahora, si multiplico x a la 3 por Euler a la y sobre x, se me cancela una x y me quedaría x a la 2 por Euler a la y más el siguiente término, xy, si lo multiplico por el factor integrante, se cancela la x y quedaría y por Euler a la y por dy igual a 0. Y esta se me transforma en mi nueva ecuación diferencial. Listo, la ecuación diferencial que quiero resolver. Bueno, entonces saquemos quién es m y quién es n. Entonces m de xy en este caso sería 2x Euler a la y más 1 sobre x. ¿Y quién sería nuestra n en esta ecuación diferencial? Sería x a la 2 Euler a la y más y Euler a la y. Bueno, la derivada parcial de m respecto a y es igual a 2x, que es como constante, y la derivada de Euler a la y sigue siendo Euler a la y. La derivada de 1 sobre x sería 0 en este caso, que estoy derivando respecto a y. Ahora saquemos la derivada de n respecto a x, la derivada de n respecto a x. La derivada de x cuadrado sería 2x y Euler a la y hace las veces como si fuera una constante. El otro término, como solo depende de y, entonces la derivada sería 0. Por lo tanto, la derivada de n respecto a x es la que tenemos acá, 2x por Euler a la y, que es la misma derivada de m respecto a y. Es una ecuación diferencial exacta, por lo tanto, existe f de xy igual a constante, tal que la derivada parcial de f respecto a x es igual a m, que en este caso m es 2x Euler a la y más 1 sobre x. Listo. Entonces, separando variables e integrando, me queda que f de xy es igual a la integral de 2x Euler a la y 2x Euler a la y más 1 sobre x de x. Integremos eso respecto a x y nos queda que f de xy es igual. El Euler a la y sale, si separamos eso en dos integrales, nos queda la integral de 2x Euler a la y más la integral de 1 sobre x de x. El Euler a la y sale de la integral y la integral de 2x sería x al cuadrado, ¿no? Más la integral de 1 sobre x, que sería el logaritmo natural de x, más la constante de integración, que es una función que depende de y. ¿Listo? Además,
Además, ¿qué se tiene? Se tiene que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n, que n, retomando n, es x a la 2 Euler a la y más y por Euler a la y. ¿Listo? Bueno, pero nosotros como ya tenemos f, entonces vamos a sacar de aquí quién es la derivada de f respecto a y. Entonces, si derivamos f respecto a y, nos quedaría la derivada de Euler a la y, sigue siendo Euler a la y por x al cuadrado, que hace las veces de constante. La derivada del logaritmo natural de x sería 0 y la derivada de phi de y sería phi prima de y. Y esto tiene que ser igual a x cuadrado por Euler a la y más y por Euler a la y. Listo. Como observamos aquí, este término se cancela con este otro y nos quedaría que phi prima de y es igual a y por Euler a la y. ¿Listo? Y entonces integramos respecto a y en ambos lados integramos y nos quedaría integral de y por Euler a la y de y. En el otro lado me queda la integral respecto a y. ¿Listo? Esta integral ya la hemos resuelto, sin embargo, pues vuelvo y se las repito, de pronto para quienes no lo tengan claro, hacemos por partes, u es igual a y, db es el resto de la integral. ¿Quién es el resto de la integral? Euler a la y por dy, ¿no? Este sería el u y este sería el db. Entonces, ¿quién sería de u? La derivada de y. Y b, la integral de Euler a la y. Euler a la y. Por lo tanto, phi prima de y es igual a la fórmula de integración por partes u por b, es decir, y por Euler a la y, menos la integral de b, Euler a la y, por du, que es de y. Es decir, que nuestro phi de y es igual a y por Euler a la y, menos la integral de Euler a la y es Euler a la y, más una constante k. Listo, esa es nuestra phi de y. Volvemos a retomar quién es f. Entonces de aquí podemos decir que f de xy es igual a Euler a la y, x cuadrado, más logaritmo natural de x más phi de y. Pero phi de y la acabamos de hallar. Aquí vamos a factorizar Euler a la y en ese phi de y, entonces me queda más Euler a la y. Como factoricé Euler a la y como factor común, me queda y menos 1 más la constante de integración k, y esto tiene que ser igual a una constante c. ¿Listo? Por lo tanto, aquí sacamos factor común Euler a la y de estos dos términos, nos queda Euler a la y por x al cuadrado, ¿no? Porque si divido el primer término entre Euler a la y, me queda x cuadrado, y ahora dividiendo este entre Euler a la y, me queda y menos 1, entonces más y menos 1, ¿listo?
más logaritmo natural de x y pasando la constante k al otro lado, como son dos constantes que se están operando, entonces puedo decir que eso es igual a una constante, únicamente una constante c. Y esta de aquí sería la solución de la ecuación diferencial que estábamos trabajando. Listo, muchachos, esta es la solución de los ejercicios que les había dejado planteado. Espero que el tema haya quedado claro. Insisto en que pueden preguntarme mediante los foros. Bueno, que estén muy bien y ya en la próxima clase veremos otro temita. Hasta luego, muchachos.